Bienvenidos a nuestro podcast En Todo Amar y Servir. El día de hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre la devoción a la Madre Dolorosa en el Ecuador. Una devoción grande que tenemos los jesuitas de esta provincia y que el día de hoy vamos a compartir con novicios de la Compañía de Jesús pertenecientes a otras provincias jesuíticas de Bolivia, Perú, Colombia, quienes ahora están haciendo su noviciado acá en la ciudad de Quito. Entonces vamos a recordar dónde estamos. Para algunos puede ser un lugar familiar. Esta es la Capilla del Milagro, lugar donde aconteció el prodigio de la Dolorosa. En 1906 era el comedor del Colegio San Gabriel. Cuando unos jóvenes internos del colegio volvían de un paseo, se encontraron con la sorpresa de que la Virgen abría y cerraba los ojos y pudieron constatar todos como testigos, incluyendo dos jesuitas, que pues luego de los procesos eclesiásticos correspondientes se llegó a la conclusión de que era un milagro fidedigno. Y pues desde entonces aquí en el Ecuador hay una devoción muy grande a la Madre Dolorosa. Y en los últimos, más de 50 años está la tradición de hacer una novena a la Dolorosa en torno al 20 de abril, fecha en que aconteció este milagro. Y para nosotros como jesuitas también es un gran apoyo y una gracia contar con el apoyo de los novicios jesuitas que están pues en Cotocollao, a pocos minutos del centro histórico de Quito, y que por toda, la logística y la cantidad de gente es una gran ayuda por un lado y también creo que una experiencia valiosa para cada uno de ellos. Así que vamos a dejar que se presenten y conocer quiénes son cada uno de ellos. Pues bueno, mi nombre es Erickson Carrillo Bravo. Yo soy de Bolivia, del departamento de Santa Cruz, y ahora estoy siendo mi noviciado acá ya desde enero del 2025. Bien, Mi nombre es Luis André Tito Guaya, tengo 28 años, soy de Perú, del sur del Perú, de una ciudad llamada Arequipa, la ciudad blanca, y estoy en el noviciado desde este año. En enero entramos el 10, me parece. exacto. Bueno, mi nombre es Santiago Rodas Betancur, eh, tengo 26 años, soy de Colombia, de la ciudad de Medellín, y también ingresé con André el 10 de enero de este año. Bien, y es una alegría para toda la provincia, los jesuitas de Ecuador, tener la presencia de 18 novicios. Aquí tenemos a representantes de los distintos países y pues bueno, es una riqueza para nosotros aprender y yo creo que para ellos también conocer cómo es nuestra tradición religiosa en el Ecuador y concretamente sobre la devoción a la Madre Dolorosa que ahora nos congrega. Y vamos a hablar, yo creo que primero de algo importante y es su llamado a la compañía de Jesús. Son novicios jesuitas porque han decidido empezar este camino en la vida religiosa. Están en esta primera etapa de formación y lo que hubo fue un llamado que presupone una experiencia de Dios y para los católicos también una relación con María. Entonces preguntarles a ustedes cómo ha sido esa experiencia de Dios para ustedes, esa relación con María y qué tiene que ver con su llamado. Mm, Bueno, pues a mí me gustaría empezar contando algo curioso que a mí me llamó la atención cuando llegué a Ecuador, que no se los he dicho a muchos de mis compañeros, pero es que la parroquia, que era mi parroquia en la ciudad de Medellín, se llamaba Parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Ah, Entonces me llamaba mucho la atención como que aquí celebraran el 20 de abril la Dolorosa cuando en la parroquia, que era mi parroquia en Medellín, pues la celebración era en septiembre. Y yo decía, pero si es la misma advocación, ¿por qué celebran aquí en abril cuando en Medellín celebran en septiembre? Después me di cuenta de esta historia mm, del prodigio y todo, pero pues es como también para contarles que para mí la Virgen María y en especial la advocación de Nuestra Señora de los Dolores o Nuestra Señora Dolorosa
pues es importante, tiene una historia bastante larga también, pues se vincula con una figura muy importante para mí, que fue como mi primer director espiritual, que era el párroco de esa parroquia justamente, que conocí en el año 2013. Y bueno, por ahí ya iba como naciendo y surgiendo esto de la vocación a la vida religiosa. Ah, muy bien, entonces ya hay una cierta familiaridad en ese Sí, sentido por la devoción y la s- advocación concretamente, ¿no? exacto. Obviamente Mm, es distinta porque esta particularmente es la dolorosa del colegio, ujú. pero pues tiene como ese mismo significado y esa misma importancia para mí y para mi historia. Bien, Santiago. Qué bueno, ¿no? María es la madre de todos, distintas advocaciones, la misma María, pero bonito cuando coinciden estas advocaciones que pues resuenan con nosotros por donde crecimos, donde vivimos. Genial. Sí, no sé si ustedes, pues como si ya conocían, por ejemplo, la vocación de Nuestra Señora de los Dolores, pues para mí ya era familiar, pero no sé si para mis compañeros ya. No, para mí no, yo nunca lo he escuchado, los Dolores. Eh, la verdad, yo nunca había escuchado, ¿no? Y pues también desde mi experiencia, el vivir esta experiencia aquí mismo sobre la advocación de la Virgen Dolorosa, para mí ha sido algo sorprendente porque ciertamente yo, claro, conocía a María todo, sabía que era la madre de Dios y todo aquello, pero no tenía más conocimiento. Tenía solo el conocimiento del rosario un poco, pero además no participaba en muchas cosas allá en Bolivia y cuando llegué aquí ciertamente me presté la fe de la gente y pues para mí ha sido como algo nuevo, ciertamente. Mm, sí. Bueno, Mm, mi relación con la vocación y la Virgen María, pues no ha sido por una vocación en específico, sino María me ha ido guiando, me ha ido instruyendo a través de una práctica muy devocional, ¿no? El rosario. Luego me ha enseñado cómo acercarme más a Jesús. Y en esa instrucción que me iba dando, me iba acercando poco a poco a la vocación y en específico a la compañía. sí, 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 eventualmente María quiere llevar a todos a Jesús y quien nos llama a nosotros es Jesús. Para mí es la relación más directa que tiene María con nuestra vocación a la compañía de Jesús y San Ignacio, que también pues lo tenemos aquí en esta capilla. Era también un hombre de devoción a María y le pedía constantemente que lo ponga con su hijo. Y creo que nosotros aprendemos eso en el noviciado mucho de esta petición de pedir a María que nos ponga con su hijo. Entonces, pues bueno, ¿cómo van viviendo ustedes también esta experiencia de noviciado? Algunos ya más de un año, ustedes un poquito más nuevitos. ¿Cómo va esa experiencia con el Señor? Eh, es una experiencia profunda. Yo creo que si uno quiere tener verdaderamente una eh, experiencia de cercanía con el Señor y se abre a la experiencia de sentir a Dios, puede vivir cosas muy bellas en el noviciado. De por sí, pues obviamente estamos aquí porque hemos sido llamados, como tú dices, Luis, hemos sido Mm, llamados por Jesús y Él, pues él es el que nos llama a ser sus compañeros, a ser sus amigos y a ser en Él amigos también nosotros. Eh, pero digamos que como todo en la vida, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. O sea, una cosa es yo decir, ay, sí, yo quiero ser religioso y otra cosa es decir, bueno, voy a entrar a un noviciado y no voy a tener celular y no voy a tener contacto con mis familiares demasiado seguido, con mis amigos, ¿cierto? Implica también un corte. mm, Y como decía, por ejemplo, Teresa de Jesús, también implica una determinada determinación, recordar, volver a pasar por el corazón eso que nos movió a tomar la decisión y volver, digamos, a reconfigurar la vocación todos los días. Pues eso es ujú, supremamente importante. Para mí ha sido una experiencia hermosa y también con mis compañeros, pues yo estoy feliz mm, con todos pudiendo compartir verdaderamente como
como compañeros, que son aquellos que comparten el pan. No sé si ellos pueden decir lo mismo de mí, pero yo estoy muy feliz con ellos. A ver qué tanto, bastante, poco, más o menos. No, sí, con Santi estaba muy genial porque es una persona muy sencilla. Y el noviciado, pues, es una experiencia ciertamente muy profunda. Y bueno, yo tenía experiencias también en otros institutos, ¿no? Me he acercado un poco. Entonces, en la compañía se ve mejor el seguimiento a Cristo, más fiel, a los consejos evangélicos. Hoy día mismo estábamos viendo, bueno, yo vi a Tito pasando la comida. O sea, en otros lugares el sacerdote está esperando a que tú le sirvas. Entonces, Ujú. para mí ha Al sido padre muy... Tito García, que es uno de nuestros formadores. Ajá, Contexto, contexto. contexto. Por favor. Entonces ha sido una experiencia muy, muy bella. Luego me decía Kevin que nuestro maestro formador Edil le dijo que cuando uno hace bien las cosas va experimentando ciertas cosas internamente más profundas. Por ejemplo, el otro día estábamos almorzando o estábamos cenando y yo empecé a ver a los ojos de cada uno y se veía diferente. Era como ver una llama en sus ojos de cada uno. Era interesantísimo, me gustó mucho. Pues, hay tantas cosas que decir en la universidad, es Sí, muy, muy bello. vivencias espirituales. Sí. Mm. Ciertamente. Pues, bueno, desde mi experiencia que yo ya voy en segundo año y claro, he vivido también cosas, experiencias muy bonitas y muy consolador desde nuestro, desde nuestro compartir con los compañeros. Yo, pues como ya había comentado, yo vengo de Bolivia, del departamento de Santa Cruz, pero en el departamento de Santa Cruz hay una zona que se llama Charagua. Y en la misma zona hay un pueblito que se llama El Espín. Mi cultura, he llegado a entender que mi cultura pues es muy contemplativo. Y eso me ha ayudado bastante a mí, aquí en el noviciado. En el, a tal nivel de que el orar para mí ha sido muy fundamental y que el mes de ejercicio, el vivir en el noviciado, el mes de ejercicio, eso ha sido para mí mi clase de oración. Ciertamente uno viene como, al menos yo, vengo de una sociedad donde oraba poco y tal vez solo me encomendaba en unos 15 minutos ahí y ya para mí estaba. Y aquí en el noviciado ha sido fundamental la oración, bueno, fundamental el mes de ejercicio. El mes de ejercicio para mí ha sido fundamental y también ha sido como llevar una teoría para llevarlo a la práctica. La práctica digo cuando ya he ido a vivir el mes de hospitales. Esa teoría lo he llevado a la práctica el mes de hospital y pues para mí me ha enriquecido bastante, ¿no? La vocación, porque ciertamente antes del mes de ejercicio uno está como que ahí, ¿será que esto es lo mío o no será? Está como que ahí en la balanza de aquí para allá y pues uno no sabe qué es lo que quiere, pero cuando pasas el mes de ejercicio, ahí disiernes bien la vocación y ya tienes al menos claro lo que quieres. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo ya llegué a una claridad donde me dije a mí mismo, ¿no? Esto es lo mío y yo ahora no voy a dudar de mi vocación. Y creo saber que hasta ahorita no he dudado de mi vocación. Y siempre me llevo esta frase de lo que dije al final de mi mes de ejercicio, ¿no? Yo ya no soy quien vive en mí, sino que es Cristo lo que vive en mí, lo de San Pablo. Mira, qué bonito. Y algo que mencionas de estas experiencias del noviciado, que es del mes de ejercicios, del mes de hospitales, que hacemos todos los novicios en estos 2 años, pues claro, nos hablan de dos aspectos muy importantes de la espiritualidad ignaciana, del ser contemplativos, que se lo vive muy a fondo en los ejercicios, y el ser hombres de acción, que se lo vive mucho en los hospitales desde el servicio a la fragilidad humana, a los ancianos, a los enfermos, pero que al final queremos pues mantenerlos en tensión y conjugados del ser contemplativos en acción que llamamos nosotros. Y la idea del jesuita es vivir así, ¿no? Como contemplativos en la acción. Y bueno, mi pregunta sería también, ustedes que vienen de otros lugares, ¿no? Santa Cruz, Arequipa, Medellín,
cómo ustedes ven acá la iglesia de Ecuador, bueno, seguramente más concretamente la de Quito, donde ya están viviendo. ¿Qué les ha llamado de la atención de la religiosidad, ¿no? De las devociones? Pues yo creo que, bueno, hasta donde yo he visto, primero la Semana Santa tuvimos una misión. A mí me mandaron a Manabí. Primero estuvimos en La Bramadora, luego estuvimos en San Lorenzo, luego en San Pablo y al final en Fogones. Y es un pueblito que cada vez va siendo más adentro y más adentro. Y parecía una selva. En Perú eso es ceja de selva. Entonces la devoción de la gente es tan grande en Ecuador en general. Te ven a ti y aunque tú le explicas una y otra vez y le dices, Que no somos no somos padrecitos padrecitos. todavía. Ajá. Dice padrecito. Pero no, estoy en formación, soy novicio. Está bien, padrecito. Eso es bueno, ya. Ir a bendecir las casas, rezar con la gente, con las familias. Y luego acá también, que hemos tenido estos 4 días de la novena de la Dolorosa. Y yo veo, hoy día pude estar en misa, pero como parte del pueblo. Y veía la devoción, cuántas veces se persinaban, estaban atentos, se paraban, se arrodillaban, sus ojos, sus gestos. Es una fe muy, muy grande en Ecuador. En Perú sí hay esa clase de fe, pero acá la siento más intensa, mucho más intensa. Qué bonito, sí, 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 por eso la novena son para nosotros 9 días ciertamente muy intensos, ¿no? Madrugamos para la misa de 3:15 de la mañana, rosario de la aurora a las 4, otra misa a las 5, y es un día que, pues sí, con muchos momentos, sobre todo de Eucaristía. También en esta capilla realizamos unas consagraciones para los jóvenes, adultos que pues vienen con mucha devoción a orar, se consagran a María. Pero bueno, en medio de esa intensidad también es muy, muy bonito por todo esto que dices, por ver esa devoción que dices, bueno, todo estas madrugadas que hacemos valen la pena. Mm. Sí. eh, yo un poco ahí volviendo a recalcar y pues creo que esto de la búsqueda de Dios para mí es que claro, cuando uno busca a Dios sí lo encuentra. Y yo he buscado muchas veces a Dios. Ese vacío que ciertamente los jóvenes hoy en día llegamos a sentir no es un vacío que está ahí, ¿no? Es algo más que uno busca, algo más donde nos lleva ese vacío. Y yo en ese tiempo de búsqueda que cuando estaba en Bolivia, esa búsqueda que me sentía vacío, no sabía qué era lo que quería. Cuando yo llegué a la parroquia de Charagua, y para mí han sido mis primeros formadores, dos padrecitos españoles que Rafael y Javier, pues ellos me mostraban un poco, ¿no? Cómo era las celebraciones de misa. Yo, claro, hice solo mi primera comunión y ya desde ahí no más. Pero ahí ciertamente yo iba como que descubriendo, ¿no? Cómo era esa búsqueda de Dios. Y desde ahí, cuando yo llegué aquí a Ecuador, he llegado a sentir cosas más fuertes en mí. ¿Por qué te digo? Porque justamente lo que decía aquí el Luis Tito, el año pasado me tocó ir al Oriente a mí en misiones de Semana Santa. Yo ahí pude sentir y también prestarme la fe de la gente. Ciertamente para mí ha enriquecido bastante mi vocación, el estar cerca de las personas. Y aquí, en Ecuador, yo veo cómo la gente van a misa, todos, sean ancianos, jóvenes, todo, pero, o a veces a los jóvenes lo llevan como que obligado, pero es una tradición que va y también enriquece eso a los jóvenes, indirectamente, y eso es como que para mí me hace crecer en la fe, ciertamente. Yo voy creciendo más cada vez en fe, pues viendo todo aquello, ¿no? Y lo veo que aquí tienen bastante muy marcado esto de la fe y lo de las devociones. Ujú. Y eso mismo ahora estoy viviendo aquí, ¿no? En la novena de la Virgen Dolorosa, pues, uy, para mí ver a la gente cómo tienen devoción a la Virgen Dolorosa y cómo le han hecho muchos milagros a cada persona, porque algunos vienen y dicen,
padrecito, que esto pasa, ¿no? Y Sí, es, sí. esto me pasó y este milagro me dio, pues es como que, uy, qué lindo escuchar de las personas. Y sobre todo gente mayor en quien se ve esta devoción, creo yo, pero hay bastantes jóvenes que vienen acompañando a sus familias, algunos renegando un poquito más, otros vienen como ¿Cierto? más, con más gusto, pero creo que con el tiempo son momentos que ellos van a valorar el poder estar con su abuela, con su madre, con su familia, y poder compartir esa fe también con otros. Tal vez, claro, cuando somos jóvenes no somos muy conscientes de eso, ¿no? Y con el Ujú. pasar del tiempo regresamos a ver y decimos, bueno, qué bonito, algo había acá. Pero a pesar de eso, pues por ejemplo aquí en las novenas yo he visto algo muy interesante y es la presencia de los colegios y la actitud que tienen los jóvenes, los estudiantes cuando vienen, porque yo fui, antes de entrar a la compañía, yo fui profesor de colegio en Medellín y la verdad es que la actitud de los jóvenes acá yo diría que es muy reverente, es decir, es muy respetuosa y no siempre pasa, pues porque yo Mm, conozco jóvenes que digamos que son mucho menos respetuosos. Entonces yo sí creo que hay una sensibilidad religiosa que no solamente está en los adultos mm, mayores o en los adultos, sino que también está en los jóvenes. Y eso pues también es responsabilidad de la compañía y responsabilidad nuestra, pues como saberlo conducir bien porque también hay que mostrar que la fe no solamente son unas, digamos, unas tradiciones antiguas, importantes, pero a veces que se quedan como medio en el pasado, sino que también es un asunto actual. Yo creo que eso es muy importante como saberlo y mostrar que la fe se mueve, que está en movimiento. Y esto particularmente de los jóvenes de los colegios me ha llamado mucho la atención en las mm. novenas. No Sí, sé, sí, sí, son jóvenes que, bueno, también, bueno, vienen colegios de la compañía, ya desde hoy empezaron a venir colegios de fe y alegría, y pues claro, y en sus colegios les inculcan, creo yo, bueno, la fe, la devoción a la dolorosa, creo que eso ayuda pues a venir con ese respeto, esa predisposición, sin duda. Y, pero bueno, yo creo que sí, a nosotros nos queda esa tarea. A las familias tienen que hacer su parte, pero a nosotros es ver cómo ayudar a los jóvenes a encontrar a Dios, pues sí, viendo la tradición de años atrás, pero en el presente, pues bueno, cómo se sigue manifestando Dios. Creo que ahora, los últimos años en las novenas, tenemos un lema que queremos pues hacer énfasis porque sentimos que Dios nos invita por acá. Este año es junto a María construimos la paz, también pues viendo la realidad, ¿no? De un mundo donde hay violencias, guerras, polarización, pues bueno, nuestra fe nos invita a ser artesanos de paz, constructores de paz, y yo creo que los jóvenes pues van viendo de que, bueno, sigue siendo relevante el día de hoy. y esa es justamente una de las preferencias apostólicas de la Compañía Universal, ¿cierto? Acompañar a los jóvenes, y ese acompañar a los jóvenes tiene que ser de una manera específica, pues porque digamos que hay una máxima ignaciana esto de tiempos, lugares y personas, y creo que también aplica para este grupo poblacional. eh, Ujú. digamos, en especial, porque a los jóvenes hay que acompañarlos de cierta forma. Es un tema que me apasiona mucho, yo creo que mis compañeros ya saben, trabajar con los jóvenes, hacer un lenguaje que sea como entendible para ellos, eso es fundamental. Y yo creo, eso a mí me pareció increíble la fe de las personas en Ecuador, tratando también como de hilar las respuestas de André y de Erickson, ha sido para mí una cosa increíble ver cómo Ignacio en los ejercicios dice que el hombre ha sido criado eh, para alabar, para hacer reverencia y para servir. Y este hacer reverencia, que es justamente un gesto, pero que también es una forma de respetar al otro y al Actitud. otro, es como una actitud, yo la he visto en Mm, Ecuador. Y los Y jóvenes son muy, eso, muy activos. Hoy día mm, estábamos en misa de 8. Había 3 jóvenes de fe y alegría que habían venido. Y se supone que iban a leer. Hubo todo un problema. Porque se supone que iban a leer, luego iban a hacer limosnas y no sé qué cosa. Y los jóvenes dijeron, pero podemos hacer las dos cosas. Podemos leer, podemos hacer limosnas. O sea, ujú. estaban muy participativos. O sea,
los jóvenes acá están muy predispuestos, están animados por inculturar en la fe para adentrarse allí. Lo que dice Santi, ¿no? Hay que ver la metodología, cómo conducirlos, cómo acompañarlos. A mí me parece un muy buen material los jóvenes de acá. También he visto jóvenes que varios ahí que se confesaban. Mm, Eso es Y hermoso, pues eso es eso hermoso porque a esa sencillamente a edad uno lo como que conmueve, uno tiene sí. recelo mm, de confesarse. Y pues yo sí, veía y dicen, madre mía, ciertamente para mí era como que, wow. Sí, a la mitad de la misa, una fila de chicas se pararon sin ninguna profesora que les diga, creo, hasta donde yo he visto. Y, Hasta donde hasta uno se donde yo he visto. siente. Y yo vi que se fueron al confesionario y en filita estaban esperando. O se habrán puesto de acuerdo para no salir una solita, tal vez. Entonces se fueron todas juntas y estaban confesándose cuntito. Muy, muy Sí, bonito. sí, para mí esta novena ha sido especial en relación a la del anterior año. Bueno, tenemos el apoyo de, bueno, dos de los padres jesuitas del noviciado, Tito y Joaquín, que pues bueno, permiten que haya el celebrante de la misa, pero también un confesor. Hemos tenido en todas las misas un confesor y eso ha sido muy bonito y se van toda la misa confesando. Entonces es como también un tiempo de gracia, porque en el fondo la confesión es un espacio de reconciliación con Dios que eventualmente te lleva pues a reconciliarte con el prójimo, Contigo mismo contigo también. mismo, Claro. exacto. Entonces, para mí esa ha sido una de las gracias principales. Y con los demás, porque Tito nos Ujú. contaba en el almuerzo que confesó a un señor y después de confesarlo, no, Joaquín creo que fue, Joaquín, y que le estaba confesando sobre el matrimonio, no sé qué cosa, y lo animó para que se casara. Salió del confesionario, fue donde su pareja y le dijo, nos vamos a casar. Así Mira, directo. Fue muy, muy bonito. sí, no, sí, ciertamente que hay esos momentos de gracias muy, muy marcados en estos días. Y bueno, ese fue mi momento, yo creo que iría de gracia hasta esta media novena. No sé para ustedes qué otro momento de gracia han sentido en estos días. El Rosario de la Aurora. La gente está muy dedicada ciertamente Mm, a la devoción, como digo, a la Virgen Dolorosa y pues el acompañar a esa hora, no cualquiera lo hace. mm, Levantarse al 3:30 de la madrugada y venir a Rosario, pues mucho diría, ¿no? Ay, como que qué pereza, ¿para qué voy a ir? Pero aquí la tienen bien clara su fe. Y eso es sorprendente para mí y pues algo que invita también a que se va por buen camino. mm, sí. Para mí, también como Eric, para mí ha sido muy impresionante ver el Rosario de Aurora. En Medellín, en la ciudad de la cual yo vengo, pues se hacen también rosarios de Aurora, pero no son tan multitudinarios. Ujú. Es que aquí es muchísima gente y a mí me parece increíble como la fe también en el Rosario de Aurora, pues de pronto algunos no han visto, pero inclusive la gente se sabe las letanías en En latín. En latín. latín, Y van, No exactamente, la tienen que leer, se la saben en de latín. y memoria. las familias van Pues, así abrazaditas. Es muy, Así. muy yo, bello. yo estudié filosofía y yo no sé prácticamente nada de latín, pues como que eso a mí me causa sí, una devoción que también se transmite y creo que tiene una riqueza muy grande. Por eso lo de los jóvenes no es menor, porque los jóvenes y los niños de ahora van a ser los que en 50 años puedan seguir, digamos, la tradición, con cosas distintas, evidentemente, porque todo se va moviendo, pero en esa, digamos que en esas personas, en esos jóvenes que fueron a confesarse o en los de los colegios, lo que sea, también está como la salvaguarda de la fe y de la devoción del pueblo. Entonces, sí, a mí ver niños muy chiquitos también con sus mamás, con sus papás, como que me llena de emoción. Hoy estuvo el colegio Gonzaga, si no Gonzaga, estoy sí. mal, y estuvieron con los estandartes muy, muy, muy ordenados. Entonces, a mí me parece que eso ha sido lo más bonito para mí de la novena. No sé para André. A mí de la novena, pues, yo estuve discerniendo ciertos temas en mi mente, estaba viendo qué era correcto, qué no era correcto, y entre que tenemos que acolitar, tenemos que hacer el sacristán, tenemos que estar anotando las intenciones, o sea, a veces uno pierde la devoción, ¿no? ¿Para qué Sí. está aquí? Entonces, se ve más como un trabajo. Entonces, me puse a escuchar la novena que rezamos después de cada misa, y decía una parte, ¿no?
lo que sea mejor para mi alma. Entonces dije, Uy. ¿y si me encomiendo a la Dolorosa? O sea, yo vengo de otra ciudad, acabo de conocer la devoción. ¿Y si me encomiendo? Digo, dije, me encomiendo. Y empecé a rezar, empecé a orar. Y luego, hoy día, o ayer, sí, ayer en la mañana, estaba rezando, estaba meditando. Y fue como una luz que te da, ¿no? Te da, o sea, obviamente fue como una conexión profunda con Cristo. Pude hablar con Él como no lo hacía hace mucho, mucho tiempo. Es una cosa muy extraña, pero yo sé que fue por intercesión de la Madre Dolorosa. Entonces, hace una gracia, esa gracia muy particular. Obviamente los rosarios son muy bellos, he salido ya Sí. a Ujú. uno, pues es bellísimo. Las misas de las 3 de la mañana, cómo se llena el Es muy templo. llena y es la más temprano y Repleto. y es la que más se Y la llena que más se a llena, las 3:15 de ciertamente. la mañana. Porque para mí ha sido Increíble. esa lo que más he sentido de Yo la también Madre tengo otra Dolorosa. cosa ahí, es que, como les contaba al inicio, pues la que era mi parroquia en Medellín se llamaba Nuestra Señora de los Dolores. Entonces ha sido como alguna vez en una homilía escuché un sacerdote que decía que este mensaje de Jesús, de que hay que volver a Galilea después de la resurrección, es como volver al primer amor. Entonces yo Ujú. me he sentido un poco así, como volviendo a Galilea, es decir, como volviendo a mi primer amor, porque yo conocí la fe pues en una parroquia que era de la Dolorosa, de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces como volver ahí, también recordar como la historia y mi fe, que es la fe de una persona también particular, que era el párroco de esa parroquia, eh, pues para mí ha sido también una gracia enorme, la verdad. El evangelio este de que tocó hace 2 días, creo, de cuando se encuentra con Jesús en, en el lago Tiberiades. Sí, Sí, sí. Yo en el ejercicio de semana que tuve antes de entrar al noviciado, porque hay todo un proceso para entrar al ajá. noviciado, entonces la semana de ejercicios fue Clave. muy traumático para mí. Yo digo traumático, otros dicen clave. Para mí fue Yo traumático, clave, diría. pero ¿Por qué? Porque, Cuéntanos, exacto. cuéntanos del trauma. porque los días anteriores, o sea, el acompañamiento es una vez al día. Entonces, después del acompañamiento, tuve una crisis de fe y dudaba de todo. Dije, ¿y verdaderamente será Cristo en la Eucaristía? Y dije, no, no creo. Y fue terrible porque perdí toda la fe. Entonces, luego estaba siguiendo las meditaciones y me tocó esa meditación del agua Tiberiades. Y me metí tanto, 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 porque esa semana me concentré mucho. Tanto me concentraba que dice Freddy Luis que me vio un día en la capilla así y estaba babeando y así. No estaba dormido, yo me acuerdo, yo no estaba dormido. La cosa es que estaba tan concentrado y tan metido que yo recuerdo que en la meditación yo era Pedro y cuando supe que Jesús era esa persona, no era Jesús así como lo vemos en los altares, sino era un sujeto muy jovial, era una tez más morena, muy alegre. Y cuando yo supe, yo me lancé, fui, agarré maderas, hice una fogata, le puse una piedra, me puse una piedra, saqué 2 pescados, estábamos comiendo, en tanto que los otros llegaban. Y yo decía, yo sé que eres tú. No te veo así como eres, pero internamente sé que eres tú. Es una cosa muy extraña, porque te conozco, pero no eres como eras. Es muy extraño. Entonces, cuando escuché el Evangelio a las 3:15, a las 5, a las 8, a las Sí, 12, todas las todas misas las al mismo misas. tiempo. Paseo. Para mí fue como que otra vez volver y volver y volver. Uy, me causó mucha, mucha consolación. A mí me encantó, me encantó, me encantó esta de Y nuevo. yo creo que es esa experiencia al Genial. final como de sentir que conocemos a Jesús y que Él nos conoce. Hay un teólogo que se llama Hans-Urs von Balthasar que tiene un texto que a mí me marcó muchísimo que se llama Nos conoce Jesús, lo conocemos. Y habla, es un texto chiquitito, pero habla justamente sobre eso, sobre la relación que podemos tener con Jesús. Y en momentos como este, a pesar de que sí, estamos trabajando un montón porque pues, hay que trabajar y ayudar en lo que más podamos y servir, pues también en nuestra vida como en función de eso. Pero ha sido
y es una gracia como saberse también como conocido por Jesús y conociéndole también en la fe de los otros. La frase que ha dicho varias veces Eric, como de prestarse la fe de los otros, que se la ha escuchado también al Ujú, maestro, es como justamente cómo podemos hacer para ujú. conocer a Jesús a través, digamos, de la fe de los demás también. Es muy bello eso. Sí, yo creo que, bueno, todo esto ya nos lleva a una última pregunta que quería hacerles a ustedes, porque la realidad de la vida espiritual es que no vamos a vivir siempre de experiencias místicas, de consolación, Exacto. sino que pues también podemos caer en la monotonía, en el cansancio e incluso a tener estas dudas y cuestionamientos profundos de fe. Y bueno, tal vez alguien que está considerando pues la vida religiosa, como todo ser humano experimentará todo esto, ¿qué le recomendarían para pues seguir este discernimiento, dar un siguiente paso? Bueno, ¿qué les ayuda a ustedes en su camino vocacional para, bueno, ahora estar donde están, ¿no? Ya como novicios jesuitas. Está muy difícil la pregunta. Siempre cuando me pregunta eso toca el fondo el mío. Es como un, es como un tocar fondo, ciertamente, el mío, porque yo entiendo, ¿no? Entiendo mucho hoy en día a los jóvenes. Yo también soy joven. He estado también en miles de preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo encuentro a Dios? ¿Y por qué me siento sin Dios? Solo. No siento la presencia de Dios. Pero, claro, uno escucha a Dios, pero no lo conoce. Yo cuando llegué al noviciado y hice el mes de ejercicio espiritual, el escuchar de Dios, yo ahí lo conocí a Dios. Ya no solo lo escuchaba, ahí lo conocí y pues ahí lo sentí. Y ese vacío, llenarlo de Dios, es tremendamente muy, muy grande porque uno se enamora de alguien que no ve, pero sí lo siente. Sí, 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 me permite sintetizarlo. Claro, sería una invitación bueno, seguir a Jesús, ¿no? Y Exactamente. ayudándose de bueno, la espiritualidad, en nuestro caso la ignaciana, que, bueno, la vivimos en los ejercicios espirituales, que no, bueno, y también no es recomendable lanzarse a los 30 días de frente, sino empezamos con 3 días, 5 Ujú. días, 8 días, pero bueno, animarse a vivir esa experiencia, creo que es lo que yo creo que a muchos jóvenes toca y cambia. Con el trigo. Mm, Es ujú. empezar por los 3 días es clave, ciertamente, porque uno hay que entrenarse para llegar al Sí, mes sí, de sí, ejercicio. sí, sí, sí. Entonces, Ya. bueno, Pues, a ver, A ver. yo estuve en discernimiento vocacional 7 años. En uno de esos años, un padrecito, yo le decía al padrecito, a un padrecito que me estaba acompañando, yo sé que quiero ser sacerdote, yo sé que quiero. Me decía, pero ¿cómo sabes tú? ¿Y cómo sabes tú? Y me hacía esa pregunta, ¿cómo sabes tú que Dios quiere de ti eso? Y decía, miércoles, ¿cómo le respondo, no? Y una de tantas reflexiones que tenía fue la siguiente. eh, Dios es el único que puede poner cosas en el corazón, muy en el fondo, y que te mueve y que te enciende. Entonces, si en ti hay este deseo tan grande de servir en la compañía, es solamente porque Dios lo ha puesto. No puede haber otro motivo. Es que Dios ha puesto en el corazón tuyo que te quiere en la compañía para servir a la iglesia. Y luego que... ¿No es? qué bonita. Bueno, vamos a cerrar con Santi. A ver, yo creo que alguien que esté pensando tal vez o que tiene algún tipo de curiosidad, yo le diría dos cosas. Primero, como que esto es una vida que implica amar de verdad. Yo sé que en el corazón humano, en el fondo mío, en el fondo hay como un anhelo muy profundo de amor. Y
Y así parezca muy extraño, como que esta vida, la vida religiosa y pues la vocación específica, la compañía de Jesús, pero también la vida religiosa en general, es una vida que nos invita a ser como Jesús. Y Jesús no es más que el amor mismo. Entonces, digamos que esto, tener claro primero que esto es una oportunidad de amar de verdad y amar en libertad. Porque uno muchas veces dice que ama a alguien, pero en realidad lo quiere retener o lo quiere poseer o, cierto, algunas otras formas de, de, de desordenar el amor. Entonces, Ujú. primero como eso, esto es una vida de amor. Y en esa medida no hay que tener miedo, como decía Eric. Y lo segundo, que esto a mí me parece fundamental y nadie, pero yo creo que nadie lo puede perder. Dios se manifiesta en nuestra autenticidad. O sea, Dios no nos quiere otros, nos quiere plenamente nosotros, nos quiere a nosotros mismos, así tal cual somos. Si los jóvenes de hoy supieran, entendieran eso, y si nosotros como, digamos, como Compañía de Jesús, como iglesia institucional, también pudiéramos mostrarlo, sería, digamos, mucho más posible mm, arriesgarse a discernir la vida religiosa. Entonces yo creo que es eso. Primero, esto es una vida de amor y segundo, Dios, pues es una vida también de autenticidad, que es lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que teniendo eso claro es más fácil, con miedos incluso, con dudas, con temor, lanzarse y decir, Señor, que sea lo que tú quieras. Y así estoy yo también y yo pues creo que nosotros estamos y seguiremos estando toda la vida, si Dios quiere, como en ese mismo proceso de discernimiento. Y eso que Entonces es un es proceso de discernimiento, claro, no es de la noche a la mañana. O sea, tienes que sí, tener un Ujú. camino con calma, ver poco a poco. O sea, a invitar, como dice Erison y también Santi, de iniciar el proceso, hacer el proceso, y va a haber miedo, pero termine el proceso, discierne bien, y ahí vas a ver la respuesta. Muy bien. Yo creo que eso nos da pie para concluir, ¿no? Invitándonos a vivir desde la confianza en el Señor y con el propósito de amar, ¿no? Vivir desde el corazón, no desde una fe racional, sino desde una fe encarnada en nuestra vida y desde lo que somos, ¿no? Para ser realmente lo que Dios nos invita a ser. Así que gracias Santi, gracias. André, Eric por acompañarnos y pues también por todo su apoyo, su labor en esta novena, que estamos a medio camino, pero yo creo que igual con entusiasmo y ganas de pues concluir estos 9 días muy bonitos. Así que a nuestros oyentes pues también les agradecemos por escucharnos y a que nos sigan siguiendo en nuestro podcast En Todo Amar y Servir.